Hola, bienvenidos una vez más a su canal Avivamiento Espiritual GES. Estamos ubicados en Girón Arica 365, Santiago de Surco, Lima, Perú. No te olvides además de suscribirte, darle like y comentar. El día de hoy vamos a tener un poderoso testimonio de nuestra hermana Ximena, donde podemos ver a un Dios grande y maravilloso obrando en nuestras vidas, desde cómo nos puede libertar de una depresión y cómo poder llevar a la restauración familiar. Así que no se lo pierdan, quédense con nosotros. Hola Ximena, bienvenida a este espacio. Estamos encantados de que puedas contar hoy tu testimonio. Muchísimas gracias. Para mí es un placer también compartir mi testimonio y cómo se ha manifestado Dios en mi vida. Amén, así es. Cuéntanos cómo conociste a Jesús o cómo llegaste a los pies de Jesús. ¿A través de quién? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Bueno, sinceramente yo llegué aquí por mi mamá desde muy chiquita. Hablo de más o menos 3 años, o sea, desde que yo tengo uso de razón. Recuerdo que mamá llegó a la iglesia por medio de mi tío. Y es así como yo llego aquí. Así conociste a Jesús, a través de tu mamá, que ella te trae a la iglesia y de allí ya comienzan, ¿no? Ya comienzan a asistir, ya comienzan a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué edad tenía más o menos? ¿No te acuerdas? Sí, yo tenía 3 años en aproximado, sí, era muy chiquita. Entonces los recuerdos que yo tengo, bueno, yo no entraba mucho a las prédicas como tal, pero sí tengo recuerdos de que recibía palabra en la escuela dominical, ¿no? Ahí empecé a escuchar, a conocer más que nada de Jesús. Y así fue por un tiempo, hasta más adelante que por ciertas circunstancias, motivos, nos tuvimos que ir de Surco. Entonces eso, yo todavía seguía niña muy chiquita. Entonces nos fuimos de Surco, entonces de por sí de la iglesia como tal. Es ahí donde hubo un momento en el cual estaban asistiendo, luego se tuvieron que mudar de acá de Surco y allí como que ya no asisten más a la iglesia. No, porque ya nosotros nos fuimos a un lugar ya muy lejos, o sea, muy difícil como para venir acá a la iglesia. Entonces estaba, no recuerdo exactamente dónde, pero sé que nos fuimos lejos de Surco de por sí. Entonces eso impide que, no recuerdo tampoco exactamente la edad, pero yo recuerdo que todavía seguía siendo niña. 5 o 6 años, no cálculo, no estoy muy segura. Entonces, desde ahí yo ya... bueno, personalmente me alejo, ¿no? De Dios se podría decir, pero Papá Dios siempre estuvo ahí en mi vida, siempre lo sentí presente, solo que yo no me daba cuenta, ¿no? Hubo muchísimos problemas, el hecho de que nos habíamos ido era por temas personales de mamá y teníamos que buscar un sitio donde vivir, entonces y así fuimos yéndonos de diversos sitios. Entonces ya no había un lugar donde yo recuerdo asistía a una iglesia como tal, ¿no? Mamá dice que sí, pero yo no tengo recuerdos de ello. Y así fue así fue por años, hasta que yo fui adolescente. Siempre he sido alguien muy introvertida, porque mamá fue madre soltera, es madre soltera. Entonces ella tenía que trabajar y yo me quedaba con mi hermano menor. Y entonces ese era mi círculo, no salía mucho, no tenía muchas amistades, entonces estaba como que ahí muy, muy encerrada, y eso creo que ocasionó que yo fuera muy introvertida. Y así fue generándose hasta tiempo después. Regresamos a Surco. Llegamos también, o sea, en nada, sin un lugar ni siquiera donde vivir. Entonces desde ahí te digo que yo sentí la presencia de Dios, a pesar de que no lo buscaba, pero no recuerdo alguna ocasión donde yo pueda decir que que he pasado hambre o que no he tenido un techo donde dormir, porque a pesar de todas las
los inconvenientes que ha habido, ¿no? Los problemas, falta tal vez de dinero, problemas económicos, siempre Dios ha estado ahí proveyendo todo lo que necesitemos, sea alimento, un lugar donde vivir, ¿no? Hasta te diré que juguetes no me han faltado, no me ha faltado ropa, siempre llegaba una bendición que otra. Entonces, y en cuestión de seguridad también siempre vi la mano de Dios ahí, porque muchas veces hemos pasado dificultades de salud por medio de mi mamá, por medio de mi hermanito. Entonces yo también, esa impotencia de que no podía ayudar a mi mamá, precisamente por la economía, ¿no? Que no era muy buena en ese tiempo. Entonces he visto las manos de Dios en mi mamá, en su sanidad, y mi mamá hasta ahorita sigue luchando y está muy bien. Wow, es impresionante lo que Dios hace con nuestras vidas. ¿Cuántos años tienes ahorita? Ahorita tengo 25. Tienes 25 años. Y para resumir hasta donde me has comentado, hasta lo que has contado, ¿no? En momentos difíciles pasaron desde que eras niña. Se alejan de la iglesia porque en ese momento se mudan a un sitio. Luego vuelven otra vez a Surco, ¿no? Y aún así igual siguen teniendo problemas económicos, ¿no? Yo creo que hemos visto o sentiste la gloria de Dios orando en sus vidas, porque ahí es donde vemos que la promesa de Dios se cumple, en el sentido de que cuando dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, hasta este punto de tu vida, Dios siempre suplió todas sus necesidades. Y Dios siempre y más, como dices tú. Y Dios siempre vio por ustedes y siempre han tenido un techo donde vivir. Y hasta aquí Dios no los desamparaba, a pesar de que no les alcanzaba, ¿no? Tal vez. Pero no te faltó juguetes, no te faltó nada. Y hasta ahora. Sí. Qué bueno. Eso fue algo que siempre recuerdo, ¿no? Que las personas que nos conocen de tiempo, de acá de la iglesia, nos dicen cómo han avanzado, ¿no? Porque ahora como estamos totalmente diferentes, ¿no? Gracias a que hemos aprovechado tal vez las bendiciones que Dios nos ha puesto en el camino, ¿no? Y aún así, estando ahora retomando que volvimos a Surco, aún así yo me mantenía alejada. Entonces llegó a mi adolescencia. El hecho de que yo sea muy introvertida también me trajo problemas en relación con mis amistades, porque era muy tímida, entonces no podía relacionarme, entonces era muy como solitaria, muy introvertida. Y así fue hasta un año antes de la pandemia, ¿no? Donde mamá decide regresar a la iglesia. Y entonces por consiguiente yo vengo con ella. Entonces empiezo yo particularmente a sentir más curiosidad. No era un compromiso como tal vez como ahora, ¿no? Sino que hablando personalmente, tal vez venía una vez o 2 veces al mes, no solo los domingos. Entonces no era como que una comunión, una relación con Dios personalmente, ¿no? Hasta que de ahí llegó la pandemia. Nuevamente me percato del poder de Dios ahí, porque pues entonces yo ya estaba trabajando, pero debido a la pandemia ya no pude trabajar como por 6 meses. Wow. 6 meses, entonces como te mencioné, somos alguien que vive en alquileres, entonces no había entradas en ese momento. Entonces era muchos nervios, mucho miedo, qué es lo que va a pasar, o sí, yo recuerdo que tuve mucha ansiedad, qué iba a ser de nosotros. Entonces pero ahí también se siguió viendo la mano de Dios ahí en nosotros, en nuestras vidas, ¿no? Llega dinero que yo no sabía que había. Entonces aparece mi tiempo de servicios, me dan mi tiempo de servicios en el trabajo. Entonces con ese dinero pudimos pagar el alquiler,
Y respecto a lo que es alimentos, bendiciones llegaban por un lado, después por otro lado. Entonces no nos faltó tampoco nada ahí. Y en un momento tan crucial donde el mundo estaba pasando por muchas dificultades, nosotros estuvimos muy bien. Mamá, nadie nunca se enfermó, nadie en mi familia, sanos, ¿no? En un momento tan Gloria al difícil Señor. para el mundo. Sí, fue un momento, ese momento de pandemia a todos marcó. Fue un cambio histórico en el mundo. Y más aún así, hemos visto cómo Dios ha guardado a su iglesia, a su pueblo. En este caso, como lo es contigo y con tu familia. Que a pesar de que el mundo estaba un caos en ese momento, ustedes estaban sanos, no se enfermaron, nunca les faltó comida. Al contrario, vinieron ingresos de donde no sabías de dónde venía por trabajos anteriores. Y con eso resolvían. Y sí, al menos bueno, el dinero salió más que nada para pagar el tema del alquiler y como te digo, llegaban bendiciones de alimentos. Entonces, así pasamos la pandemia. Yo hasta ahorita me quedo sorprendida de cómo hemos podido estar sin trabajar por 6 meses. Entonces, sí, porque mi trabajo no podía abrir por ese tiempo, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, nosotras empezamos a leer más la palabra, escuchar prédicas del pastor que transmitía, ¿no? Y ahí como que ya empieza a haber un agradecimiento ya genuino, ¿no? Porque estábamos viendo, mamá, estamos bien, ¿no? Y mi familia está bien. Entonces eso hace que después ya cuando se retoma la iglesia, ¿no? Poco a poco, nosotros también empezamos a venir más, empiezo a venir más, yo a sentir más curiosidad. Entonces ya no tanto como antes de una vez o veces al mes, sino un poco más, tal vez los miércoles de adoración, ¿no? Los domingos. Entonces ya empiezo a tener una relación un poco más cercana, avanzo ahí. Ya empezaste a involucrarte más en la iglesia, ya en esta etapa, ¿no? Luego después de pandemia, ¿no? Después de pandemia empiezas a involucrarte, empiezas a interesarte más por la palabra de Dios, quieres conocerlo más a profundidad. ¿Y qué pasa después de eso? Yo recuerdo que tenía mucha emoción, muchas ganas de servirlo, de aportar algo en la iglesia, ¿no? Pero no, o sea, como te digo, siempre he sido muy introvertida. No era capaz de decir para poder servir o para poder, en cómo puedo apoyar, ¿no? Pero yo recuerdo que en mis oraciones yo decía, ¿no? Yo recuerdo haber pedido que, Padre, si tú quieres que yo te sirva, si quieres que yo te apoye de algún modo, haz que alguien me diga que necesito de apoyo o algo, ¿no? Porque yo no lo voy a hacer. Y eso lo sabe Dios perfectamente, lo sabía. Entonces, al tiempo que yo estoy acá viniendo, ¿no?, a los cultos, para ese entonces una de mis amigas, que también la conozco desde hace mucho tiempo porque con ella iba a Dominical, ella también está desde los niños de acá, Melissa, un día agarra y me saluda de frente y me dice, necesito apoyo para la puerta, para Ujieres. Entonces ven tal día y así directo. Entonces como que no tenía oportunidad para decir no. No te dio chance de allí poner por allí una excusa, mira, epa. No, y tú quedaste, me imagino, como que bueno, sí. Me quedé en shock en el momento, pero después como que emocionada, mi mamá también me apoyó y eso, y después yo recuerdo, ¿no?, en la oración que yo hice. Entonces después diciendo gracias por permitirme. Entonces ahí yo empiezo a apoyar como quiera. Eso fue lo primero que yo hice. Ahí vemos una vez más que cada oración que nosotros le hacemos a Dios, Él siempre nos escucha. Siempre dice que todo lo que pidieras en oración, nuestro Padre nos los va a conceder. Porque siempre nuestras oraciones suben como olor fragante ante su presencia. Entonces, qué maravilloso, porque ahí Dios te estaba respondiendo en ese momento esa oración que tú le habías hecho anteriormente, porque eras una persona tímida y no eras capaz de decirle a alguien, mira, yo quiero ayudar, pero no sé de qué manera hacerlo. Entonces, es ahí donde vemos el poder de la oración, el poder
del Espíritu Santo de Dios obrando allí, poniendo el sentir en la hermana, en decirte, necesito personas que me ayuden, y tú con ese sentir de querer servir a Dios, pero no sabías cómo empezar. Y aún así ella aparece y te dice, mira, vas así, necesito personas, ven tal día así, y tú, wow. Y en ese momento después es que tú te acuerdas, ah, sí, Dios mío, yo te hice una oración y tú me la estás respondiendo. Qué maravilloso. Y es algo que le agradeceré, y creo que ella se va a sorprender también cuando vea esto. De seguro que sí. Entonces, ella fue, bueno, parte del impulso, ¿no? Para yo acercarme aún más. Entonces ya, y recuerdo también que ahí había justo empezaba un discipulado. El pastor estaba anunciando que iba a empezar un discipulado para estudiar más la palabra más a fondo que solo en las prédicas. Entonces, a mí me da mucha curiosidad, estoy muy emocionada, entonces decido venir a los discipulados. Entonces ya la relación es más profunda, ¿no? Ya no solo miércoles y domingos, ya también son los viernes, entonces ya empiezo a recibir más palabras, ¿no? Y muy bonito, una experiencia muy, muy bonita, porque aprendí mucho de la palabra de Dios, de las promesas que Él tiene para mí, ¿no? Después, y así pasó el tiempo hasta que pasa algo que marca particularmente en mi vida, ¿no? Que es algo importante, ¿no? Y como que involucra a mi mamá, en la relación de mi mamá y con la mía. O sea, esto que pasó causó un impacto en la vida de Jimena y afecta la relación de madre e hija. Exacto. Te pregunto, ¿de qué manera o cómo afecta esta situación que pasa en tu vida? ¿De qué manera afecta esa relación con tu mamá en tu casa? Bueno, como te habrás podido dar una idea, la relación con mi mamá siempre ha sido muy cercana, ¿no? Desde chiquita hemos sido muy amigas, ¿no? Tengo mis otros hermanos también, pero como que siempre me ha pegado un poco más a mi mamá. Entonces pasa que por una tercera persona yo empiezo a tener conflictos con mi mamá, porque me empiezo a pensar que ciertas cosas o amistades puede que sean buenas para mí, pero mamá me aconseja y me dice que no, que cierta relación no te conviene, y por de acuerdo a su experiencia y cosas que ella había pasado, tal vez se daba cuenta de cosas que en ese momento yo no. Además, allí muchas veces pasamos por ciertas etapas de adolescencia en la cual pensamos que tenemos la razón y pensamos que todo lo que nos dicen nuestros padres no es real, o que tal vez pensamos de que son un poco exagerados, ¿no? Al momento de aconsejarnos, al momento de decirnos ciertas cosas que no nos convienen, y más aún así nosotros tomamos nuestras propias decisiones porque nos creemos capaces, nos creemos lo suficientemente capaces para tomar nuestras propias decisiones y decimos, yo me como al mundo ahorita, es ahora o nunca. Entonces, en ese momento en la que tu mamá te empieza a aconsejar, en la que tu mamá te empieza, como decirlo de alguna manera, a abrir los ojos, ¿no? En cuanto a que esa relación no te conviene, ¿qué pasa? Claro, yo en mi opinión, yo creía que estaba en lo correcto y que la que se estaba equivocando era mi mamá. Pero como dicen, no, mamá siempre tiene la razón. Mamá ve cosas que tal vez nosotros no vemos. Pero en ese momento yo no entendía. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Eso mismo es lo que trae muchas, tal vez, discusiones con ella, ¿no? Hay un alejamiento, distanciamiento entre mamá y yo, al punto de llegar a ser cortantes, de casi ya no hablar, lo que antes conversábamos de todo, le tenía mucha confianza. Mamá pierde confianza en mí, llega al punto donde yo le puedo decir algo y ella simplemente ya no confía en mí, ya no se pierde totalmente la relación que teníamos nosotras, ¿no? Entonces nos afecta a ambas, ¿no? A mí me chocó mucho, yo entro en una depresión muy fuerte porque
como te decía, siempre he sido muy introvertida. Entonces, si bien es cierto, pasaba del trabajo a la casa y a la iglesia. En la iglesia no tenía muchas amistades. Eran los hermanos que yo los saludaba, eran personas mayores que yo. Entonces no había como que cierta confianza para yo abrirme y contarle mis cosas. Entonces estaba muy sola, me sentía muy sola. Y es inconscientemente donde yo me alejo un poco, tal vez me cierro dentro de mi opinión, pero continuaba viniendo aún así a las prédicas, ¿no? Escuchando palabras. Y recuerdo también que Dios se manifestó en esa crisis que yo sentía, porque yo la pasé muy mal, lloraba mucho. Entonces Dios hablaba por medio del pastor. Recuerdo una vez en una de las prédicas donde el pastor hablaba muchos mensajes que yo sentía que iban directo a mí, y me dolía escuchar, me dolía estar acá escuchando, y a veces donde se me salían las lágrimas escuchar esos mensajes. Pero recuerdo una vez donde el pastor decía que lo que no es de Dios te roba la paz, no te da paz. Y es eso mismo lo que yo estaba experimentando, ¿no? Que si bien es cierto me sentía bien por un lado, pero por otro lado, en el fondo, cuando yo estaba sola, me sentía mal, me sentía deprimida, y me sentía que no podía compartir o tener la confianza que tenía antes con mamá, ¿no? Entonces eso me chocaba, nos choca. Me imagino que a ella también demasiado. Y bueno, eso es y en esos momentos más críticos aparece una oportunidad laboral para mí, que era muy buena, parecía ser muy buena, pero implicaba que me aleje de mi familia, de todo mi entorno. Entonces lo consulté con mamá, y mamá también dijo que es una muy buena oportunidad, pero y estuvo de acuerdo, ¿no? Y me apoyó. En cuanto a eso, que me estás comentando, que bueno, volviendo a recapitular lo que nos habías dicho, de que estabas teniendo problemas con tu mamá, porque bueno, tú pensabas en tu razón de que tenías en ese momento continuar en una relación que realmente no te edificaba, no te hacía crecer, al contrario, te estaba trayendo problemas con tu mamá, en tu casa, se rompió la confianza entre mamá e hija. En medio de todo esto, también la economía afectaba un poco, seguía afectando, ¿no? Y te sale una propuesta, ¿no? Y tú, con esta propuesta, lo consideraste, le preguntaste a tu mamá, y me imagino que dijiste dentro de ti, este es el momento ideal, este es el momento perfecto donde yo puedo alejarme de los problemas, por así decirlo, porque de una u otra forma dice, ¿cómo me alejo de este problema o de estos problemas en los cuales estoy pasando? Entonces de repente era una oportunidad en la que tú pensaste, pero eso implicaba alejarte de tu familia también, en este caso de tu mamá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí cuando te ofrecen esta propuesta laboral y lo conversas con tu mamá y tu mamá está de acuerdo y tú también? ¿Qué pasa luego de eso? Efectivamente, como dices, yo consideraba la mejoría de esta propuesta, ¿no? Era una oportunidad que es muy importante, ¿no? Que lo había consultado mucho. Y si mi mamá estaba de acuerdo, entonces yo decía, bueno, lo tomaré, y de paso teniendo en mente, ¿no? Que tal vez el tiempo, la distancia nos va a ayudar a nosotras a mejorar esa relación que se había quebrantado, ¿no? Pero me dolía mucho pensar pasaba el tiempo, se llegaba a la fecha, y cada vez que pasaba el tiempo me dolía más empezar en la idea de alejarme de mis hermanos, alejarme de mis amigos, de los que yo recién estaba teniendo estaba conociendo a más personas aquí en la iglesia, ¿no? Porque como te digo, de trabajo acá, y estaba recibiendo más palabras y me sentía bien acá. Estaba edificando. Te estabas
Entonces, arraigando más. claro. Estabas aprendiendo en el discipulado y ya estabas comenzando a tener amistades acá. Pero también por otro lado estaba la angustia que tenía de eso, ¿no? De que en mi opinión yo estaba en lo correcto, pero no, mi mamá no me apoyaba en esa decisión, entonces era algo que me dolía mucho. ¿Cómo eran tus oraciones en ese momento? Algo me habías comentado de muy importante, ¿no? Sí, bueno, en ese momento yo me sentía como muy sola. Entonces, yo recuerdo para ese entonces haber visto un video en internet de una pastora que justo había recomendado que para momentos críticos siempre las amistades son de edificación. Pero el problema es que yo no tenía a alguien, o sea, a quien compartirle esto tan que me estaba asfixiando. Entonces yo decido pedirle a papá porque que me mande amistades cristianas que aporten, que sean de edificación para mi vida, que me puedan aconsejar de acuerdo a su palabra, a su voluntad, porque tal vez yo recibía consejos incorrectos, yo ya sabía los consejos de otras amistades, entonces, y era básicamente lo mismo, entonces quería escuchar uno de acuerdo a su palabra, ¿no? Entonces, y al tiempo eso precisamente lo que pasa, ¿no? Y me toca mucho que precisamente tú me hagas la entrevista porque apareciste tú, entonces justo al tiempo empezamos a conversar, a tener una amistad un poco más cercana, ya sabías que me iba a ir, entonces empezamos a pasar más tiempo juntas y ahí es donde yo decido contarte, ¿no? Ahí dejo mi carga contigo. Y entonces recibo palabra de edificación de tu parte. Por otro lado, eso me daba cierta calma, cierta paz, pero yo seguía en ese conflicto, ¿no? Hasta que llegó el día, bueno, ya se acercaba la fecha donde yo que me tenía que ir. Entonces yo ya sabía, yo recibía palabra en las prédicas, tu opinión, donde tú también me habías dado tu opinión, de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas veces todos esos consejos y en ese momento que salían realmente era el Espíritu Santo obrando y hablando a tu vida, porque tú le habías pedido oración. Yo no sabía, ¿no? Que tú en ese momento estabas orando y estabas pidiendo ayuda, ¿no? En el Espíritu Santo. Y bueno, justamente como que Dios me usa y ahí ocurre, ¿no? Ahí trabajo en el Espíritu Santo contigo. Sí, fue algo de mucha edificación y como que me alivió un poco en esa parte, pero también estaba angustiada porque ya se aproximaba la fecha, entonces estaba muy triste cada vez que se acercaba y los días me ponía muy mal, muy triste porque ya pensaba que pronto iba a dejar a mi familia, ¿no? Entonces, una semana antes de que se dé que yo me tenga que ir, para ese entonces yo también había orado porque Dios haga de acuerdo a su voluntad, porque si bien es eso, yo escuchaba que sus planes son mejores que los nuestros. Entonces yo tenía mucha duda y decía pero yo era sincera, ¿no? Le decía, tú sabes que en mi corazón yo no me quiero ir, pero confío en ti, confío en tu voluntad y confío en que si es que ha aparecido esta oportunidad porque tal vez sea tu voluntad que yo me vaya y yo confío en que tus planes son mejores que los míos, aunque me duela. Pero para ese entonces también me quedé con el consejo de alguien que me dijo, los problemas no se solucionan muy bien. Entonces, yo estaba con muchas emociones, muchas cosas en mi mente, hasta una semana antes de que yo me vaya, y estábamos sentadas con mi mamá, y tenemos una conversación que no habíamos tenido antes, ¿no? Una conversación profunda porque yo me sentía muy deprimida y ya se notaba en mi semblante. Entonces mamá me pregunta, y me hace una pregunta, estamos conversando y me hace una pregunta directa, ¿no? ¿Realmente tú te quieres ir? Me dice mirando a los ojos. Y ahí es donde yo me quiebro, ¿no? Me quiebro,
y le digo la verdad. Me había sincerado con ella como nunca antes lo había hecho. Entonces le dije, de corazón yo no me quiero ir. Pero si esta oportunidad se ha dado y tal vez sea lo mejor para nosotros, bueno, me voy a ir. Y bueno, pues recuerdo que mi mamá me dijo, mi mamá también se puso muy sensible y nos abrazamos y hablamos mucho ese día, mucho de todo lo que había pasado. Nos pedimos perdón mutuamente, genuino, porque lo sentí así de corazón. Igual yo le pedí perdón y entonces me dijo, yo te apoyo en todo lo que tú decidas. Si tú te quieres quedar, yo no voy a hacer ningún problema ni nada. Ay, yo te apoyo en cualquier decisión que tomes. Ahí en ese momento en la cual su relación ese día se volvió a fortalecer. Volvió esa comunicación que antes se había perdido. Volvió esa confianza de madre e hija, consejo de mamá a hija, y que la hija en este momento esté expresando todo lo que siente, producto de que ya no aguanta más por el hecho de que tampoco había muchas amistades, ¿no? Y en este momento de tu vida está el punto también en la que tu mamá te dice, yo apoyo cualquier decisión que tú vayas a tomar. O sea, aún así, la decisión está en tus manos. Y me imagino cuán difícil pudo ser en ese momento en tomar una verdadera decisión o una decisión en la cual que tú pensabas que iba a ser una mejoría y también me imagino que pensabas, wow, ¿lo tomo o lo dejo? Si lo dejo, ¿cómo me irá? ¿Qué va a pasar? Y si lo tomo, pues yo pienso que me va a ir bien, pero me imagino que estás confundida, ¿no? Pero Dios obra por sendas misteriosas. Uh-huh. Dios obra de muchas maneras en las cuales nosotros no nos imaginamos, jamás. Luego de eso, ¿qué decisión tomaste? Mira, esa conversación fue muy importante para mí porque mi mamá me da la confianza que yo necesitaba, ¿no? Me sentí una paz profunda al sentir el apoyo de mi mamá. Me dijo que apoyaba la decisión que yo tomara, cualquiera, y que iba a respetar eso y no se iba a meter. Entonces yo como que ya siento mucha menos presión y claro, lo pensé mucho, ¿no? Claro, ahora era una decisión importante que estaba en mis manos porque yo sentía que de ahí dependía mi futuro. Pero Total. como al sentir el apoyo de ella, no de mi mamá, entonces y al comparar las dos propuestas que yo tenía, porque para ese entonces mi trabajo anterior donde yo estaba, me había ofrecido una mejoría para que yo me quede y continúe ahí. Entonces yo hago un balance y considero que si me quedo y me esfuerzo, podría también con la ayuda de Dios llegar a mis objetivos y además que tendría a mi familia ahí de impulso. Entonces eso es lo que a mí me motiva a mí a quedarme. Y cuando me quedo, cambian las cosas, ¿no? Ahí es donde yo me doy cuenta en donde Laura, como tú acabas de decir, ¿no? Los designios tan maravillosos de Dios que a veces uno ni siquiera se lo imagina, porque si no pasaba, es que yo vi clarito que mi vida se armó como un rompecabezas, porque si no pasaba esto, tampoco se iba a dar la mejoría de mi trabajo anterior y tampoco se iba a permitir que yo tome reciba esta mejoría y yo pueda ser capaz de estudiar como lo que yo tanto quería, ¿no? Entonces, en un acto de fe, llorando, yo me quedo y la relación con mi mamá se mejora por completo, nuestra confianza se reconstruye y me
hago amigas de más personas de la iglesia, entonces mi grupo de amigas que nos empezamos a pasar tiempo juntos, a conocernos y Armas tu rompecabezas porque al inicio, cuando nos estabas comentando, decías que eras una persona muy solitaria por lo del tema de que eras tímida, no tenías muchas amistades. Pasan momentos difíciles, luego de eso, de que tomas la decisión de quedarte, haces amigas cristianas, ¿no? Y es realmente rompecabezas se arma porque tú habías pedido, ¿no? Dios mío, yo quiero amistades cristianas, yo no quiero algo convencional, yo no quiero algo ya común y corriente como una amistad del mundo, ¿no? En la cual sus consejos no me edifiquen. Y yo creo que es tan importante, ¿no? Porque empezaste, ¿no? A hacer tu círculo de amigas cristianas. Y que hasta ahora, ¿no? Y entonces también vemos la mano de Dios en restauración con tu mamá, esa relación que anteriormente tenías con tu mamá que se había perdido, se restaura con esa decisión. Aparte, en tu trabajo te dieron una propuesta de mejora, de aumentarte lo que ganabas. Esto te abre puertas y te da oportunidad a muchas áreas de tu vida. Creo que me estabas comentando también más temprano en tus estudios. Cuéntanos. Tú más que nada te ibas, eras para reunir, para poder estudiar y para poderle dar una mejor calidad de vida a tu familia. Entonces, cuéntanos en cuanto a tus estudios. ¿Lograste inscribirte en una universidad, en un instituto? Sí, ahí también sentí el poder de Dios, ¿no? Porque, como te digo, empieza a armar las cosas, veo su mano de Dios, yo sigo orando y dándole gracias y aún así pidiéndole que me haga ver cosas que tal vez yo no he estado viendo, ¿no? Que me quite tal vez la venda de los ojos que yo tenga. Y efectivamente sucede eso, yo me doy cuenta de muchas cosas que antes no veía, y entonces me doy cuenta que mamá estaba en lo correcto, que tenía razón. Entonces, de lo que ahí ocurre un proceso de sanación, que Dios se encarga de trabajar conmigo personalmente, mi alma, mi espíritu lo empieza. Es muy importante recalcar que no se nos pase este momento tan importante, porque tu mamá te dice, toma tú la decisión, yo no me voy a meter en tu vida, ¿no? Y tal vez por fuera nosotros vemos esas pequeñas palabras, esas cortas palabras en las cuales te dijo, pero yo sé que íntimamente, delante de la presencia de Dios, tu mamá doblaba rodillas y oraba todos los días por ti, pidiéndole al Espíritu Santo para que te pudiera guiar, ¿no? Porque sabemos que no es con nuestras fuerzas, porque nosotros con nuestras fuerzas queremos hacer muchas cosas, ¿no? Queremos que personas se conviertan ya, que personas hagan la voluntad de Dios ya, pero no es con nuestra fuerza. No es contra carne ni sangre, es con su Santo Espíritu. Entonces, con la ayuda y con la fuerza del Espíritu Santo y las oraciones de tu mamá, tú lograste tomar buenas decisiones, se logró restaurar esta relación con tu mamá y de ahí en adelante todo iba para mejora, ¿no? Con tus estudios. Sí, Dios me hace a mí ver cosas que no había visto antes, entonces yo empiezo a tener una comunión más cercana con Él, decido bautizarme como una muestra de agradecimiento por todo lo que ya había hecho en mí y se da la oportunidad de que yo se junta lo necesario para que yo pueda inscribirme a lo que yo quería, empezar a estudiar. Lo consulté con mis jefes y todo como que se armó, se organizó, los horarios, todo perfecto. Y a veces digo, no, a veces uno se complica, y se piensa que, pero había muchas dudas, ¿no? Había muchas dudas de que si es que me quedo y cómo está la situación y eso, pero
ahí sentí la promesa de Dios conmigo, ¿no? Que Él va a estar ahí en donde quiera que yo esté, ¿no? Y se dio, empecé a estudiar, actualmente estoy estudiando, ¿no? Sigo viniendo a la casa de Dios a escuchar sus prédicas, ¿no? Y edificándome y muy agradecida. Y es precisamente por esa gratitud y ese agradecimiento que tengo de que quiero compartir ahora todo lo que Él ha hecho por mí desde que tengo uso de razón, ¿no? Este testimonio de verdad que hasta a mí me ha edificado, y yo sé que va a edificar a muchas personas en las cuales en esa edad pasan, ¿no? De repente hay personas que entran en rebeldía, hay jóvenes que entran en rebeldía en ciertas edades, y bueno, aquí vemos un claro ejemplo de Jimena, en la cual pensaba que tenías total razón en todo lo que estaba haciendo, pero al final Dios es tan maravilloso y el Espíritu Santo te ayudó a entender de que tu madre tenía razón. Y vemos nuevamente cómo se cumple la palabra de Dios allí, porque dice que honra a tu padre y a tu madre, y largura de días tendrás en tu vida, ¿no? Entonces, este testimonio ha marcado muchas cosas, muchas promesas, mucha palabra de Dios que se ha cumplido en tu vida. Yo quisiera que si tú has pasado por una situación, tú que nos estás viendo allí por el canal de YouTube, si tú has pasado una experiencia similar a la de Jimena, tienes problemas, eres un joven adolescente y estás con depresión, no sabes qué hacer, tienes ansiedad, no tienes amigos, pues yo te digo que nuestro mejor amigo es el Espíritu Santo, que Él se ha quedado con nosotros acá en la tierra, ¿no? Y es nuestro ayudador, nuestro consolador. Y yo personalmente, y aquí como testimonio tenemos a mi hermana Ximena, de que para Él nada es imposible, todo es posible. Así que todos esos problemas, llévalos ante su presencia, que Él te va a ayudar. Yo estoy completamente segura que Él te va a ayudar. Yo sé que Él va a obrar en tu vida. Y yo creo que es momento de que tomes una decisión el día de hoy y lo puedes aceptar en su corazón. Si es así, cierra los ojos con nosotras y repite esta oración que mi hermana va a hacer. Bien. Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto a ti como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te damos toda la gloria y la honra y alabanza ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quisiera que ahora que hiciste esa oración de fe en confesar a Jesucristo en tu corazón y esa muestra de arrepentimiento, ¿no?, de tus pecados, yo quisiera que escucharas un consejo que te tiene mi hermana. Mi hermana tiene un consejo que darte como joven que ha pasado por situaciones difíciles y que las ha logrado superar con la ayuda de Dios. Yo quisiera que escucharas este consejo que ella te va a dar. Bueno, desde mi experiencia, pienso que el consejo más grande que te puedo dar es que te acerques a Dios, que busques su presencia, que busques sus palabras, sus promesas, y que confiemos en que sus planes son mejores que los nuestros. Muchas veces confiamos en nuestro propio entendimiento y creemos que ciertas cosas son de edificación o que son buenas para nosotros, otra vez es divertido, que somos jóvenes, entonces debemos disfrutar la vida y no siempre eso nos va a traer bendiciones para nosotros. A veces puede ser muy perjudicial, incluso en el ámbito emocional, como fue lo que me trajo a mí, ¿no? Ver nuestras amistades
pedirle a Dios de todo corazón lo que realmente queremos en nuestras vidas y confiar en Él. Tal vez pedir ayuda, a mí me ayudó bastante pedir ayuda y consejos a hermanos que estén establecidos en la palabra, ¿no? Que sepan de las promesas, que te edifiquen, personas que te edifiquen y que te puedan compartir la palabra de Dios y las promesas. Aportan mucho para esos momentos, ¿no? Que a veces nos sentimos muy solos, ¿no? Y confiar en Dios, orar, ¿no? Orar, no dejar de orar, porque como les comenté, Él respondió cada una de mis oraciones, pero no lo hizo en el momento. Pasó un tiempo donde yo, claro, tal vez tuve mucha angustia y tal vez sentía que Él no me respondía, pero finalmente lo hizo y vi cómo cada cosa se armó de acuerdo a los planes de Dios, que efectivamente eran mejores que los míos, ¿no? Amén. Espero que les haya sido de mucha motivación este poderoso testimonio, que yo sé que sí, los ha edificado muchísimo. Les agradecemos por habernos visto en este espacio y bueno, nos despedimos hasta una próxima. Adiós.